Muy buenos días, mis hermanos. Dios me los bendiga. Hoy voy a hacer un mensaje por medio de un video, ¿no? Para que las personas realmente escuchen este lindo mensaje que va a pasar. Hoy estamos miércoles 17 de febrero, hermano. Esperando que se encuentre bien y le estén pasando en el nombre de Jesús, y que todo hoy día les salga bien a todas las personas que realmente sentimos un anhelo, sentimos el hambre y necesidad de buscar a Dios por amor a su palabra, Señor, mi hermano. Bueno, son las 20 para las 8. Como les dije, a esta hora mando unos mensajes de parte de Dios porque tengo que salir también a buscar. Entonces, Dios me da el tiempo para esto y vamos a leer este mensaje que está en San Mateo capítulo 10, versículo 4. Se llama La misión de los 12 apóstoles. Fue lo que Dios, les voy a entender por qué Dios tuvo que usar a sus 12 apóstoles para que vayan a predicar por todo el mundo, y eso es lo que nosotros nos falta hacer aquí ahorita en la tierra. Solo nos dedicamos a predicar en los templos, en las iglesias, pero no salimos a buscar esas almas que están perdidas como Dios mandó a sus discípulos a buscarlas. También tenemos que nosotros, en verdad amamos a Dios y creemos en Dios y somos discípulos de Dios desde que ya conocemos la existencia que Dios existe y que está vivo, entonces tendremos que hacer algo, mis hermanos. Bueno, yo de todo corazón se los pido que lo hagan, porque yo lo hice hace muchos años y pienso volverlo a hacer, porque para eso Dios me puso aquí en esta sillita, para poder entender y comprender sobre su palabra y qué tengo que hacer para yo servirle a Dios y que Dios se sienta feliz y contento con mi presencia, y para qué Él me escogió y para qué Él me dio este don de predicar su palabra, mis hermanos. Bueno, es todo lo que les tengo de que sí. Les voy a predicar sobre los 12 apóstoles, lo que Él los escogió para que vayan por el mundo y prediquen. Dice así: a estos 12 Jesús envió y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, en ciudades samaritanos no entréis. Bueno, Dios sabía por qué no tenían que entrar a esas ciudades, porque ya iban llenos del Espíritu Santo, ya iban con el don y la sabiduría que Dios les había dado, para que vayan a predicar su palabra por el campo, que es lo que nosotros tenemos que hacer también, mis hermanos. No nos olvidemos, dice, sino y ante las ovejas perdidas de la casa de Israel. O sea, en Israel había hartas ovejas perdidas que, como la bajada del Señor no tenía mucho tiempo, entonces había gente pecadora, gente que no creía en Él. Entonces tuvo que mandar a sus 12 discípulos para demostrarles el poder y la gloria de nuestro Señor Jesucristo en sus discípulos, que los llenó de poder y los llenó de gloria. ¿Por qué de poder y de gloria? Porque mandó a sanar enfermos, a darle comer al hambriento, vestir al desnudo y predicarle las palabras, mis hermanos. Ya. Dice, y yendo, predica diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué significa el reino de los cielos se ha acercado? Significaba que Dios ya estaba en la tierra, el Hijo de Dios ya estaba en la tierra. Por eso Él mandaba a sus 12 discípulos a decirle que el reino de los cielos se ha acercado, ya estaban cerca, porque en Israel no conocían todavía la venida del Hijo de Dios, Jesucristo. Entonces el reino todavía no se había acercado, mientras Él no bajaba a la tierra. Pero como ya bajó a la tierra, les mandó a decir que el reino de los cielos se había acercado. ¿Qué significaba esto? Que la gloria era para Él y que Él explicara a sus discípulos cómo Él tuvo en la tierra y qué tenía que hacer, cuál es el trabajo de Él aquí en la tierra. Y usted y yo todos sabemos que fue la muerte, la resurrección, para así poder conocer que verdaderamente los pecadores que existían en Israel tenían que comprender que con sus 12 discípulos que Él mandaba, los mandaba a que oyeran la palabra. Y eso significaba que se acercaba el reino de los cielos. Bueno, dice: sana enfermo, limpia leproso, resucita muerto, echa fuera demonios. De gracia recibida, de gracia por lo que ha hecho. Como siempre les he explicado, la gracia que Él es, la gracia fue la que Dios murió en la cruz, porque por gracia murió.
para que así nosotros conociéramos que existía el Hijo de Dios y que Él murió por nuestros pecados, mis hermanos. Bueno, sigamos, mis hermanos. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en nuestro cinto. ¿Qué significaba eso? Que no llevaran ni oro, ni plata, ni cobre en su cinto, significaba en las correas, en la cintura. Entonces, porque Él ya los tenía preparados para mandarlos sin necesidad de llevar oro ni riqueza a otras partes, ni a pagar por oír la palabra de Dios. No, tampoco no, eso no le gustaba al Señor Jesús. Dice, ni alforja por el camino, ni de dos túnicas, ni de calzado, ni bordón, porque el obrero es digno de sus alimentos. O sea que tú entrabas a predicar a una parte, ¿no? El Señor mismo, Jesús, iba a tocar esos corazones para que te dieran alimento. Porque dice clarito, el obrero es digno de su trabajo. Tú ya estabas trabajando para el Hijo de Dios, estabas trabajando para nuestro Padre Jehová. Entonces ahí tenían que, tú le predicabas, le decías las palabras, te regalaban unos alimentos y bueno, eso me dice aquí entender, porque es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién es ella, sea digno, y si posáis hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, salúdala. Claro, porque uno entra a una casa a predicar la palabra, porque esa es la ley que Dios nos mandaba a hacer a los discípulos. Salúdala. Y si la casa fuera digna, vuestra paz vendrá sobre ella. ¿Qué significa la casa sea digna? Que Dios conocía el corazón de esa familia, que iban a aceptar a sus discípulos con buena paz y con buen corazón. Eso me da a entender esta palabra. Dice, vuestra paz se volverá a vosotros. Paz significa alegría, qué sé yo, porque él iba a sus discípulos a predicar la palabra, entonces ellos como no conocían le iba a dar alegría y paz. Eso me da a entender el Señor aquí en la casa que vayamos a predicar, en cualquiera aquí, en este mundo que vivimos. Tenemos que buscar la casa que Dios nos deja, Dios nos dio para ir a predicar, para irles a enseñar, para que haya paz y armonía en esa casa, con la bendición de Dios, porque el reino ya se había acercado y ellos tenían que saber que Dios ya estaba en la tierra, el Hijo de Dios existía y que por eso la paz tenía que reinar en los hogares. Iban a conocer recién las cosas de Dios por medio de sus discípulos. Y si alguno no hoy recibiréis, y si oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacud el polvo de vuestros pies. ¿Qué significaba? Que tenían que sacudirse el polvo de sus pies porque esa casa era indigna de aceptar la palabra de Dios por medio de sus discípulos. Entonces Dios les decía que tenían que salir, ni ponerse a discutir ni nada. Si no querían recibirla, bueno, tenían que salir. Sacudían el polvo de sus pies y hasta luego. Era lo que Dios les había dicho que hiciera. Dice, de cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra, y que para aquella ciudad, o sea, para la ciudad a donde tú vayas ahorita en este tiempo que estamos viviendo. Vamos a predicar. No nos quieren aceptar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no son dignos de la paz del Señor. No son dignos de saber que el reino de los cielos se está acercando más. Que el Señor, su venida ya está cerca. Entonces salgamos, hermanos, a predicar. No solamente estar en un templo, en una iglesia. No solamente el pastor, el predicador, que es el eje principal, que tiene que llevar sus ovejitas a predicar al campo, a predicar a las ciudades, a donde verdaderamente hay necesidad de la palabra de Dios, donde realmente hay pobreza, humildad. Allá es que tiene que ir el pastor y el predicador, no quedarse solamente en la iglesia y estar esperando a las ovejitas que le lleven su billetito para que ellos puedan también alimentarse, pero también busquemos, alejémonos de un templo de iglesia y busquemos donde Dios nos manda, porque Dios hizo con sus discípulos. ¿Por qué nosotros no podemos hacer lo mismo si es la ley de Dios que nos manda a hacer? Porque Dios no nos dice en su palabra que es en el templo, en la iglesia, predicando mi palabra con 1,000, 2,000 ovejitas. Y hasta luego, Lola, ahí no vemos. No, mis hermanos, tenemos que salir. Dejémonos de orgullo, de vanidad, que porque somos pastores, porque somos predicadores, tenemos el derecho solamente de predicar en un templo. No, mis hermanos. Demostremos el amor a Dios, demostremos el interés al amor a Dios.
No el interés al dinero, no, demostremos el amor a Dios. Claro que el dinero tiene que venir, porque su palabra mismo dice que del evangelio te tendrás que comer. Me da a entender que de lo que les voy a ofrendar que den tendrás que comer, pero no para tampoco olvidarte que tienes que salir a predicar la palabra a los campos, a las ciudades, a donde verdaderamente hace falta la palabra, donde verdaderamente no conocen las palabras de Dios, no conocen de la humildad, de la pobreza, que tienen que tú saciárselas por medio de tu palabra, por medio de que tú le lleves algo de las ofrendas, los diezmos, porque eso fue que hizo Dios. Él compartió su vida con los humildes, con los pobres, no con los ricos, sino con los que no conocían a Dios, los que no conocían que Él ya venía al mundo y que Él iba a existir y iba a morir por nuestros pecados, mi hermano. Así que seamos un poquito más comprensibles. Este mensaje va dedicadamente a todos los pastores y predicadores, que busquemos en los campos, en las ciudades, busquemos las ovejitas que están viramente perdidas, que no conocen de las palabras de Dios, que no tienen tiempo para ir a una iglesia, no tienen tiempo para ir a un templo. ¿Por qué? Porque muchas veces ni para el carro tiene, ni para comer tiene, pero si tú le llevas la palabra de Dios a la ciudad, al campo, a donde ellos viven, donde quieren saber de las cosas de Dios, entonces Dios te va a recompensar, Dios te va a bendecir por lo que estás haciendo. Porque dice la palabra que el obrero es digno de su salario. Entonces, si tú eres un obrero de Dios y quieres ser digno del salario que Dios te va a dar por las ofrendas y los diezmos, haz algo para Dios. Comparte ese dinero, esas ofrendas, esa riqueza que Dios te da con los pobres, con los más necesitados. Y entonces, cuando el Señor venga, que ya pronto ha de venir el Señor Jesús, entonces ahí te va a pedir cuenta. ¿Y qué va a hacer Él? Tú hiciste esto, tú hiciste otro por mí. Entonces te va a decir, gracias, hijo. Esos son mis hijos, esos son mis verdaderos hijos. No falsos profetas ni falsos predicadores que mienten y no hacen las cosas como Dios las manda a hacer, mis hermanos. Y eso es lo que este mensaje se lo doy en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, esperando que puedan entender y comprender que sin Dios no somos nadie, hermano. Si Dios nos escogió para predicar, Dios nos escogió para profetizar, Dios nos eligió como pastores, entonces hagamos algo por las ovejitas. Pero primero hagamos algo para Dios. Después que hagamos algo para Dios es porque vamos a hacer algo para las ovejitas. Entonces, ¿qué pasará? Dios va a bendecir tu templo, tu iglesia, así tenga 1000, 2000, tus ofrendas sean grandes, pero está viendo que tú estás repartiendo por los más necesitados como Dios y su Hijo Jesucristo cuando lo mandó a la tierra a predicar la palabra, fue a dar de comer al hambriento, fue a darles, a decirles que el reino de los cielos se había acercado, que significa que el Dios, el Hijo de Dios ya estaba en la tierra. ¿Para qué? Para que Él muera por tus pecados, para que Él muera por tus necesidades. Entonces fue lo que hizo el Hijo de Dios, mis hermanos. Espero que me hayan comprendido en esta mañana. Y si alguien lo ha ofendido, me disculpan, porque la verdad nos hará libre, mi hermano. Así que predica lo que está en la Biblia. No predique lo que te sale de la mente, del corazón, porque esas no son palabras de Dios. Habla con el Espíritu Santo. Dile, Espíritu Santo, lléname de tu palabra. Lléname de sabiduría e inteligencia para poderles expresar tu palabra a las personas que verdaderamente no entienden ni comprenden todavía. Ellos te conocen, pero no conocen tu palabra. Así tienes que decirle al Señor Jesús y Él te va a llenar de sabiduría por medio de ¿quién? Del Espíritu Santo, mi hermano. Porque Él es el que te va a hablar, Él te va a dar palabra para explicarle a tu ovejita, sea que vayas al campo, donde quiera que vayas. Por eso el Señor Jesús escogió a sus 12 discípulos, para que le sirvieran, para que Él, por medio de Él, fueron escogidos sus discípulos, fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para sanar enfermos, curar a los leprosos, levantar a los muertos. Eso también lo podemos hacer nosotros por si buscamos a Dios de corazón y nos olvidamos de la ambición, de la riqueza, de los dineros en las iglesias, en los templos, hermanos. Hagamos algo para Dios para que cuando Dios venga se sienta feliz al saber que su Hijo va a llegar a la tierra y nosotros vamos a sentir felicidad. ¿Por qué? Porque Él nos va a escoger por haber hecho obra y trabajo para Él, mis hermanos.
Y eso es todo lo que les tengo que decir. Dios me los bendiga, cuídense mucho y esperando que, si Dios lo permite, mañana a esta misma hora estaré con ustedes mandándoles otro mensaje de parte del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén y amén.